Ahora, himno nacional de la República de Colombia, interpretado por un gran orgullo de nuestro país, Shakira. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, el surco de dolores, el bien germina ya, el bien germina ya. Oh, gloria inmarcesible, oh, júbilo inmortal, el surco de dolores, el bien germina ya. Cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. Inmarcesible, oh, júbilo inmortal, el surco de dolores, el bien germina ya, el bien germina. Organización de Estados Americanos, OEA. Excelentísimo señor presidente de Colombia, don Juan Manuel Santos. Señores y señoras jefes de Estado y de Gobierno de los países de las Américas. Señoras y señores cancilleres. Señores ministros, autoridades, ciudadanas y ciudadanos de las Américas. Permítanme iniciar mis palabras agradeciendo al presidente Juan Manuel Santos, a su gobierno y al pueblo de Colombia por la generosa acogida que nos brindan como anfitriones de esta sexta cumbre de las Américas. Disfrutamos, señor presidente, la hospitalidad de Colombia y de Cartagena de Indias, este histórico puerto del Caribe, tan cercano a Centroamérica, pero anclado en América del Sur, que simboliza así el encuentro entre mundos que es nuestra región, y es el mejor reflejo de la diversidad y riqueza cultural de los países que la componen. Quiero entregar a ustedes el saludo de los organismos que componen el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres. Todos ellos han venido aquí a recibir de ustedes orientaciones para desarrollar de mejor manera nuestro trabajo en estos próximos 3 años. Hemos escuchado también para ello ya a lo largo de esta cumbre las voces que vienen de la sociedad civil, de los trabajadores, de los pueblos indígenas, de los jóvenes. Esta cumbre es la más concurrida y plural de nuestra historia. Felicito al presidente de Colombia por el tono constructivo y positivo que ha dado a la agenda de esta cumbre.
Ello coincide con la nueva realidad regional. Los países de América Latina y el Caribe llegan a Cartagena fortalecidos por su desempeño en una crisis global en la cual sus economías han mostrado una fortaleza antes desconocida. La crisis sí llegó a nuestra región, pero las cifras solo cayeron en el 2009. Ya en 2010 casi todos nuestros países tuvieron tasas positivas con un fuerte crecimiento en muchos de ellos. 2011 también fue un buen año y se esperan resultados positivos para el 2012. El buen manejo económico, el aumento del consumo interno y los precios de nuestras exportaciones infundieron en el sur de América una nueva confianza. A ello se une la disminución importante de las cifras de pobreza, las cifras récord de inversión externa, la expansión de las empresas multilatinas, muchas de ellas se han hecho presente en la cumbre empresarial que se realizó ayer y hoy, que dan a una nueva dimensión al proceso de integración, el crecimiento del empleo y una nueva estabilidad en los mercados de América del Norte. Esta podría ser una buena década para la región. Y la invitación que nos hace el presidente Santos es a no caer en la división ni en la complacencia, sino a mirar con objetividad y sentido constructivo los obstáculos que dificultan aún nuestro progreso. Estos tienen que ver con los atrasos en nuestra infraestructura y en nuestro desarrollo científico y tecnológico, con la pobreza que afecta aún, a pesar de todo, a muchos de nuestros habitantes, ligada a la discriminación racial y de género, con la desigualdad de nuestros ingresos, nuestros sistemas tributarios y en el acceso a los servicios públicos, con el tráfico de drogas y la acción del crimen organizado, frente a cuya persistencia y fortaleza es necesaria una profunda revisión de estrategias, y con el impacto devastador del calentamiento global que hace que desastres climáticos antes esporádicos se hayan convertido en una realidad frecuente en nuestras regiones. La base para nuestra acción común es sólida. Nuestros países están hoy abiertos al mundo de manera más diversificada, pero gran parte de los intercambios siguen produciéndose dentro del hemisferio y de sus regiones. Los 8 mayores países de América Latina están entre los 30 principales socios comerciales de Estados Unidos, con cifras de comercio bastante equilibradas. Todos ellos también están entre los principales importadores de productos de América del Norte. Se une a ello la creciente importancia de la inversión extranjera directa del norte hacia el sur y la recíproca, que también está en cifras récord. El fuerte comercio de servicios y el hecho de que Canadá y América Latina proveen la mayor parte de los productos energéticos y estratégicos que importa Estados Unidos. Pero no se trata solamente de nuestras economías. También que se nos presentan, como las regulaciones, lo cual lo mencioné. La infraestructura de móviles que tenemos en este momento probablemente es la dimensión de transformación más grande que nos va a llevar a la inclusión financiera por casi 2.5 billones de personas que no participan en esta ruta financiera. Y lo que yo creo es que se ha hecho bastante progreso en los fondos en Latinoamérica, pero continúa que hay una... Este hemisferio es, junto a Europa, una de las 2 regiones democráticas del mundo. Ningún participante en esta cumbre debe su presencia aquí a nadie más que a su propio pueblo, que lo ha elegido. Por cierto, no tenemos democracias perfectas ni cerca de ello, pero cómo ha progresado esta región en las últimas décadas. Razón de más para seguir trabajando juntos en el cumplimiento de los compromisos asumidos con nuestros ciudadanos al suscribir nuestra Carta Democrática Interamericana. Pero también en esta última década los países de la región han forjado una mayor autonomía. Por ello, para que las relaciones hemisféricas sean satisfactorias para todos, es necesario que todos compartamos responsabilidades en pie de igualdad. Nuestros documentos fundacionales nos ponen ante una disyuntiva. La Carta de nuestra Organización de Estados Americanos proclama la inclusión en nuestro sistema de todos los países de América, mientras que la Carta Democrática Interamericana, el mayor avance político del hemisferio en las últimas décadas, proclama nuestro compromiso común con la democracia,
no solo en su origen, sino también en su ejercicio, con pleno respeto de los derechos humanos, civiles, políticos y sociales. La democracia avanza en América y la mejor forma de fortalecerla no está en la presión externa, en la imposición o en la exclusión. La mejor solución a nuestro dilema de inclusividad y democracia está en el diálogo, la cooperación y la tolerancia. En este marco, nuestra América unida es una realidad posible, con fortalezas institucionales innegables para alcanzar sus objetivos comunes. Pero también somos un continente de regiones y la acción hemisférica será realista si reconoce las realidades regionales de América del Norte, de Centroamérica, del Caribe y de América del Sur y las instituciones que han surgido para expresarlas. La OEA y el sistema interamericano no están en competencia con las organizaciones regionales, ni con los foros que han surgido para expresar nuestro creciente anhelo integrador. Por el contrario, les da la bienvenida. En este marco de tolerancia y diálogo debemos asociarnos para lograr la prosperidad que hoy está a nuestro alcance. América se acerca ya a los 1.000 millones de habitantes. Ellos esperan de sus líderes, reunidos hoy en Cartagena, un claro mensaje de unidad para potenciar nuestra competitividad y nuestros intercambios, para derrotar la pobreza, la discriminación y la desigualdad, para proteger los derechos humanos de nuestros ciudadanos, para defender su seguridad y hacer posible así la sociedad libre y democrática que reclaman. Muchas gracias. Ahora hace su intervención la honorable señora Alicia Bárcena, representante del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Excelentísimo señor presidente Juan Manuel Santos, señoras y señores jefes de Estado, señores ministros, colegas de las instituciones y organismos regionales del Grupo de Trabajo, amigas y amigos. Deseo en primer lugar transmitirle el saludo del señor Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, y agradecer su invitación como CEPAL a participar en la apertura de esta sexta cumbre de las Américas. Saludo a María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores. Reconozco el liderazgo de nuestro colega y amigo José Miguel Insulza. Agradezco su hospitalidad, señor presidente, de su pueblo, del pueblo de Cartagena. El Gobierno de Colombia eligió con acierto el lema de la cumbre, conectando las Américas, socios para la prosperidad, con vistas a reducir la pobreza, avanzar en la integración física, en el acceso y en el uso de las tecnologías y en la prevención y gestión de los desastres naturales y en la seguridad ciudadana. ¿Por qué hoy es posible más que ayer? Este año, nuestra región cumple 30 años, 3 décadas, desde la dramática crisis de la deuda que marcó para nuestro continente la década perdida de los años 80. Hoy la región es una fuente de lecciones acerca de cómo enfrentar una grave recesión mundial con resiliencia económica y sobre todo con resiliencia social. Hemos aprendido a ser prudentes en lo macroeconómico, progresistas en lo social, aplicando medidas contracíclicas, moderadas, transitorias, estructurales, que evitaron sobre todo en la última década costos sociales irreversibles. En los años recientes y pese a la crisis financiera, la región ha vivido un periodo histórico de crecimiento y bonanza. Si bien las perspectivas señalan una desaceleración en el 2012, es verdad, 3.7 en comparación de 4.3 o 5.9 del 2010, tenemos que destacar que nuestra región tendrá hoy un crecimiento superior al promedio internacional. Y tenemos además activos la inflación controlada, 6.6, sólidas políticas fiscales, una deuda pública menor y mejor estructurada, menos del 35% del PIB,
Es histórico y un inédito proporción de reservas internacionales, superior a 765.000 millones de dólares. Además, en estas últimas 2 décadas, por la acción decidida de sus estados, de ustedes, hemos logrado en esta región disminuir el número de personas que vivían en la pobreza. En 90 había 48.4% de personas pobres, hoy 30.4%, 18 puntos menos. Y en la pobreza extrema casi 10 puntos menos, de 22.6 a 12.8. El empleo ha aumentado en cantidad y calidad. Hoy nuestro desempleo es menor que el que había antes de la crisis, 6.6%. Además, de manera inédita, en recientes años se ha mejorado la distribución del ingreso, porque esta cumbre no es solo sobre pobreza, es sobre igualdad. Y por ello, la primera vez en la historia que 18 países logran mejorar su coeficiente de Gini. Entonces, desde que se iniciaron las cumbres en 94, podemos decir que no solo el hemisferio ha cambiado, el mundo ha cambiado. Y ha cambiado porque el peso de las economías emergentes y también su rol internacional es mayor. Fíjense que en el 2016 las economías emergentes alcanzarán el 53% del PIB mundial. Entonces, se está construyendo una nueva geografía de la economía mundial que está migrando del Atlántico al Pacífico y del norte al sur. Fíjense que además la suma de la actividad económica en Asia, Pacífico y América Latina ha representado el 60% del crecimiento mundial. Las exportaciones sur-sur van a sobrepasar las exportaciones norte-norte en el 2020. Y hoy por hoy, los flujos de inversión extranjera que se dirigen a economías en vías de desarrollo es superior al 50%. Algo está claro, el sur ya no es el mismo y América Latina y el Caribe tampoco. La región sigue teniendo como principal inversionista a Estados Unidos, seguido por España y China. Pero fíjense que la 4ª posición está ocupada por empresas traslatinas de México, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela y de Argentina. La inversión se concentra además, esta inversión traslatina, en países vecinos, en sectores industriales y de servicios que son los que generan más empleo. Son las empresas traslatinas que nos están abriendo esta opción de la integración intraindustrial. La CEPAL sostiene que llegó la hora de la igualdad, que tenemos brechas por cerrar y caminos por abrir, pero la desigualdad conspira contra el desarrollo y la seguridad. Y nuestra región puede crecer más y mejor. Pero además, en nuestra región cambió el paradigma. Ya no es solo igualar para crecer, es crecer para igualar. Y la llave maestra es el empleo, con derechos. Un empleo que nos ayude a cerrar las brechas productivas entre sectores y entre espacios. Porque el tamaño y la articulación en la cadena productiva de las empresas importa. Las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 60% del empleo en nuestro continente, en nuestra región, en tanto que solo participan en el 25% del PIB. Entonces, tenemos que ir hacia la convergencia productiva, que cierre brechas de innovación, de inversión, de infraestructura. Se requiere un cambio estructural a partir de políticas activas, industriales, tecnológicas, acompañadas de financiamiento inclusivo y desarrollo sostenible. Tenemos que evitar la reprimarización de nuestras economías, administrar la dotación de nuestros recursos naturales y aprovechar esta bonanza de precios para irnos hacia una sostenibilidad ambiental y social con visión de futuro. Eso es, nuestra región es rica. El territorio importa mucho, porque si bien los países, ustedes han avanzado mucho en las metas del milenio, en los objetivos, los promedios nacionales ocultan rezagos a nivel subnacional. Por eso es urgente abordar la heterogeneidad territorial y especialmente entre las zonas urbanas y rurales. 2 brechas hay que cerrar y podemos. Una es la inversión y otra el comercio intrarregional.
La inversión en América Latina solo alcanza el 20% del PIB. Asia-Pacífico invierte 40% del PIB. El comercio intrarregional, 19% tan solo, a diferencia de Asia-Pacífico, que es 48%. Europa, 54%. Entonces, ¿cómo le hacemos? La infraestructura importa. Hay evidencia de que hay una relación virtuosa entre la infraestructura y el desarrollo social y que la mayor disponibilidad y calidad de servicios, telecomunicaciones, carreteras, puertos, electricidad. En nuestro continente hay 30 millones de personas sin electricidad, menos del 10%. Es posible cerrar esa brecha. Y por tanto, esto es lo que nos hará llegar a mayor productividad, bajando los factores de producción, los costos sobre todo. Para cerrar esta brecha en América Latina, requerimos hacia el 2020 una inversión en comunicaciones, energía, transporte y agua del orden del 5.2% del PIB. Si queremos, por cierto, si queremos alcanzar a Asia-Pacífico, entonces tenemos que invertir 7.9%. Hoy es posible. Otra posibilidad muy concreta, señor presidente, en donde su país ha tenido un gran liderazgo, es en el acceso a las telecomunicaciones. Internet, banda ancha, es posible, pero nuestra penetración es baja y por lo tanto es cara, es lenta, es de baja calidad. Fíjense que nuestra población tiene que pagar $25 por mega, mientras en Europa pagan 5. Y además, esto debemos darle acceso a toda la población. La CEPAL junto con UNASUR ha facilitado este diálogo. ¿Para qué? Para que haya logros concretos, para que se bajen los precios, para que haya una reducción de costos y una mejora en la calidad. Señoras, señores, la cooperación es esencial para mitigar los impactos financieros y para mitigar los impactos de los desastres naturales. Fíjense cuánto le ha costado a esta región los desastres naturales. Nos ha costado en la última década más de 115,000 millones de dólares, más del doble de la década anterior, 7 veces más de lo que nos costó en los 60, con mayor impacto en el Caribe y en Centroamérica. Debemos aprovechar Río+20 para acordar una agenda proactiva de desarrollo sostenible. Y esta agenda de desarrollo económico y productivo con igualdad exige una nueva ecuación entre Estado, mercado y sociedad. Exige renovados pactos sociales, fiscales, políticos. El costo es grande, pero eso es lo que está construyendo la región. Sabemos que no hay senderos únicos. Hoy nuestra región está optando por una diversidad y por el respeto mutuo entre los distintos equilibrios, Estado, mercado, sociedad. Cada país elige su opción, la que considere más eficiente para el cumplimiento de sus objetivos nacionales. Pero los desafíos de hoy y de mañana desbordan las fronteras. El progreso y el bienestar de los pueblos de las Américas es una responsabilidad compartida entre Canadá, Estados Unidos y América Latina y el Caribe. Permítame, señor presidente, detenerme en este punto. Entre la última cumbre de las Américas en Puerto España y hoy hay un hecho nuevo de la mayor envergadura, que es la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Desde CEPAL vemos la creación de CELAC como un gran evento histórico. ¿Por qué? Porque ha cambiado la forma de relacionarnos entre nosotros mismos y con el resto del mundo, con pragmatismo, con idealismo y por lo tanto con esa aspiración de lograr la unidad, la integración política y construir juntos y enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan como región. El valor de este diálogo hemisférico entre las Américas, Norte, Centro, Sur, Caribe, es reconocido por todos los actores. La presencia de ustedes aquí lo demuestra así. Sin embargo, para que este diálogo se fortalezca y se proyecte hacia el futuro, deberá tomar en cuenta esta nueva realidad y que en las próximas cumbres participen todos los países del hemisferio y de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Ser socios para la prosperidad significa reconocernos como iguales,
respetándonos en aquello que somos diferentes. Significa reconocer que tenemos responsabilidades comunes. Significa querer vivir juntos y asumir nuestra proximidad geográfica como una oportunidad, no como una condena. Significa buscar entre todos una verdad compartida. Gianni Battimo dice: no nos pusimos de acuerdo porque encontramos la verdad. Encontramos la verdad cuando nos pusimos de acuerdo. Prosperar juntos es hacer un nuevo pacto, una nueva alianza, y por tanto desde la CEPAL, desde las Naciones Unidas, estamos a la orden para contribuir a esta gran tarea. Muchas gracias. A continuación veremos el video de apertura de la Sexta Cumbre de las Américas. La tierra se agota ante nuestros ojos. La tierra se agota ante nuestros ojos. Estamos atrapados en nuestra forma de vida. La tierra nos reclama cambios fundamentales. Hoy, al igual que hace 500 años, volvemos a ser un horizonte de esperanza. América, donde existen alas que nos han unido por siempre. Desde Alaska a la Tierra del Fuego, a pesar de la creencia de que este era un mundo nuevo, fuimos un mundo de riquezas y también de profundas raíces culturales, con una apasionante y ancestral historia. En este inmenso cuerpo de mezclas raciales, nuestros indígenas resguardaban la naturaleza, nuestro verdadero tesoro, el dorado. Un cuerpo de tierra. Un cuerpo que son todos los aires, todas las aguas, guiados por el colibrí, que es quizá de las aves que conquistaron los cielos, la que mejor domina el arte de volar. Nos mostramos ante el mundo como una potencia en biodiversidad. Bordeada en parte por una indomable cordillera. De infinitas geografías. Abrazada por el Pacífico y el Atlántico. De ahí somos hijos, mujeres y hombres con el privilegio de habitarla, preparados para asumir el reto futuro de un protagonismo esperanzador. Eso es América, de donde con orgullo forma parte Colombia. Con ciudades cosmopolitas, puertos y vías que integran todas sus regiones. La cultura, manifestada en todas las artes. Representa la vida diaria de este pueblo, que es mezcla de razas y saberes ancestrales. Y su orgullo brilla como el verde de sus esmeraldas. El mar Caribe colombiano, lleno de historias y leyendas. Además de atraer turismo de todo el mundo, con sus exquisitas playas, rodeadas de naturaleza y comodidad. Exóticos parajes. También es plataforma de abastecimiento a otros países de recursos provenientes de su privilegiado subsuelo. Es el mismo mar Caribe
de los 7 colores, que recibe en sus brazos al gran río de la Magdalena, escenario literario de su premio Nobel Gabriel García Márquez. Es el mismo mar Caribe que acaricia con sus aguas a esta hermosa ciudad de Cartagena, declarada en 1984 Patrimonio de la Humanidad, y que hoy tiene el orgullo de ser visitada por miles de colibríes que, polinizando a su paso, conectan a todos los países de América en su vuelo magistral. Señores presidentes, me contó este colibrí que estando más unidos seremos una mejor América. Gracias. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el doctor Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República de Colombia. Excelentísimos señores jefes de Estado y de Gobierno, sus distinguidas señoras, señores ministros, señores representantes de organismos internacionales, señores embajadores y miembros de las delegaciones asistentes a esta sexta cumbre de las Américas, invitados especiales, señoras y señores. Bienvenidos, presidentes y jefes de gobierno de las naciones americanas, a la sexta cumbre de las Américas. Bienvenidos a Colombia y a esta histórica ciudad de Cartagena de Indias. Alrededor de esta mesa converge la enriquecedora diversidad de nuestros pueblos, de nuestras culturas, de nuestros idiomas, de nuestras razas, de nuestros ambientes, de nuestras historias y también caminos distintos. Al mismo tiempo, por encima de estas diferencias, nos une el carácter singular, la naturaleza excepcional de un continente que contrasta con un mundo incierto, un mundo peligroso. Aquí hay democracia, aquí hay paz entre las naciones, aquí hay crecimiento, aquí no hay rivalidades irreconciliables o extremismos irracionales.
Ese es el fundamento de nuestra unidad, pero también el fundamento de nuestro potencial. Sobre esta realidad es que podemos conectar a las Américas, construir los puentes de unión que tanto necesitamos para llegar a una visión compartida de nuestro futuro. No se trata del idealismo retórico del pasado. Estamos ante la ineludible necesidad de actuar juntos para ser más eficaces en resolver los muchos desafíos que aún nos afectan. El bienestar, la tranquilidad y la prosperidad de nuestras gentes, que deben ser siempre las verdaderas destinatarias de nuestras deliberaciones. Las Américas vuelven a ser el nuevo mundo, ese continente que le abrió a la humanidad unas posibilidades y unos horizontes insospechados, una fuerza decisiva que puede y debe incidir eficazmente en la evolución de los asuntos globales. En el mundo multipolar en el que vivimos, la cohesión hemisférica y regional es definitiva para tener una interlocución real, para hacer valer nuestras aspiraciones y para hacer valer la voz de nuestras gentes. El viejo estereotipo en que unos somos del sur y otros del norte está agotado. Aquí todos somos iguales si queremos tener contundencia. Y hoy quiero proponerles que aprovechemos esta cumbre para hacer que este sea el momento de las Américas, un momento en el que nuestro hemisferio surja como una región con consensos fundamentales para la prosperidad y bienestar de nuestras gentes. Ahora sí es posible. Sí es posible, en primer lugar, porque América Latina y el Caribe han dejado atrás muchas de las debilidades estructurales y las debilidades institucionales que nos ataban al pasado. En segundo lugar, porque las tradicionales potencias, entre ellas nuestro amigo y vecino Estados Unidos, han conocido ya los límites del ejercicio aislado del poder. Han aprendido que solos no pueden cargar todo el peso de mantener un mundo en equilibrio y en paz. En cuanto a América Latina, hemos transitado de ser una región problema, atormentada por las crisis económicas y las dictaduras, a convertirnos en una fuente de respuestas y de soluciones a los desafíos presentes. Nuestras economías, en su mayoría, están creciendo por encima del promedio mundial, con baja inflación, con responsabilidad fiscal, con un sólido sector externo. Nuestra región ha realizado las reformas económicas necesarias para asegurar la sostenibilidad y asegurar la estabilidad de nuestro crecimiento. América Latina se ha adaptado a la globalización, generando condiciones apropiadas, por ejemplo, para atraer la tan necesaria inversión. Todo ello en un contexto político donde prevalecen el respeto a los derechos fundamentales, donde prevalecen las libertades públicas. La región, además, le ha asignado una altísima prioridad a enfrentar la pobreza, invirtiendo recursos muy significativos en mejorar la calidad de vida de los sectores más rezagados. 40 millones de latinoamericanos han salido de la pobreza en la última década. América Latina en su conjunto tiene ahora un marco institucional más, yo diría, real, más eficaz para la toma de nuestras decisiones, construido no para dividir, no para excluir, sino para ser más coherentes, para ser más unidos. Hoy prácticamente todos los países estamos unidos por diversos acuerdos que facilitan los crecientes flujos de bienes y servicios en la región y en el hemisferio.
América Latina tiene una situación privilegiada en cuanto a la disponibilidad mundial de recursos naturales. Tenemos grandes excedentes de energía, cerca de una cuarta parte de la tierra cultivable y una tercera parte del agua dulce del mundo. En nuestro suelo reside la mayor diversidad biológica de todo el planeta. Esta bendecida geografía nos da el músculo y la autoridad para desplegar una influencia constructiva en la discusión de los asuntos internacionales. Y existe otro aspecto social de la mayor trascendencia que privilegia hoy, más que nunca, las oportunidades de trabajar juntos, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Así como la contribución de los migrantes del viejo continente contribuyó al desarrollo de Norteamérica y generó sólidos lazos de amistad y de solidaridad con Europa, estamos seguros de que hoy, cuando los hispanos son ya la minoría más grande en los Estados Unidos, con 50 millones de habitantes, también su esfuerzo, su lucha, su aporte servirán para estrechar los lazos y la hermandad de todo el continente. En fin, es evidente, es claro, que no ha existido un mejor momento en la historia para tender puentes en el hemisferio y aprovechar todas estas posibilidades y muchas más que he mencionado. Es sin duda también un asunto de eficacia. Todos sabemos que muchos de los problemas que nos aquejan son compartidos. Por nuestra gente tenemos la responsabilidad de tomar el camino más práctico y el camino más ágil para resolver esos problemas y esos desafíos. Y solo hay uno, es el camino de unirnos, de conectar nuestras prioridades y de tener una agenda concreta y común que potencie toda esa acción colectiva. Esta cumbre es el espacio correcto para que avancemos en esa dirección, porque hay el riesgo, y seamos francos, de que nos contentemos con simples palabras como suele ocurrir en tantas cumbres, o de que nos dediquemos a dejar constancias y dirigirnos a quienes están en nuestras casas, en vez de aprovechar la oportunidad de dialogar aquí entre nosotros, entre los que estamos. Los presidentes y jefes de gobierno no vinimos a esta cumbre para comentar la realidad, vinimos para transformar la realidad. La naturaleza de los retos que enfrentamos en el campo político, en el campo económico, en el campo ambiental y en la seguridad, no nos da otra opción, no nos da otra alternativa que la de trabajar juntos, de la mano. Tenemos que identificar acciones concretas, realizables, medibles, que tengan financiación y que les lleguen sobre todo a los ciudadanos de nuestro continente. Que las buenas intenciones no se queden en eso, en buenas intenciones, sino que se conviertan en una realidad palpable para todos nuestros pueblos. Los países de América Latina nos encontramos en un punto verdaderamente de inflexión. Para cumplir con ese propósito hay que desbancar mitos y prevenciones, derrotar estereotipos y superar anacrónicas amarras ideológicas. Se trata de aproximarnos al futuro del continente con un nuevo paradigma, un paradigma en el cual lo que más importe sea los intereses de la gente, los derechos de la gente. Que ese sea nuestro nuevo paradigma. Los intereses de la gente, los intereses de más de 930 millones de personas que habitan este hemisferio y que tienen derecho, todo el derecho, a soñar con una vida digna, una vida con equidad, con justicia, con desarrollo,
y en paz. Para servirle a la gente de las Américas, tenemos que comprometernos a repensar las relaciones entre América Latina y América del Norte. Es la hora de superar esos estereotipos del pasado, como el que América Latina sea una región problema o los Estados Unidos una potencia imperialista. Hay que tender puentes físicos, que faltan muchos, pero lo más importante son los puentes políticos, los puentes económicos, los puentes sociales. Los países al sur de Río Grande le compran a los Estados Unidos cerca de la cuarta parte de sus exportaciones y a su vez le suministran una quinta parte de sus importaciones. El comercio bilateral entre Estados Unidos y la región el año pasado superó los 800.000 millones de dólares, una suma que excede por mucho, por ejemplo, el comercio de Estados Unidos con China, que fue de 500.000 millones de dólares. Canadá, por su parte, tiene más tratados de libre comercio con países de América Latina y el Caribe que con todo el resto del mundo, y es inversor, óigase bien, en 2 de cada 3 proyectos mineros en la región. No hay duda entonces de que existe una profunda interdependencia económica que constituye una muy buena base para construir el futuro. Ya somos socios en el comercio, ya somos socios en la inversión. En esta cumbre podemos decidir también ser socios en la prosperidad democrática y en el bienestar. La Realpolitik, con su frío cálculo centrado en los intereses del Estado, puede que sea eficaz, eso no lo dudamos, pero hay que tener siempre en cuenta que debe estar acompañada de unos principios para ser sustentable. Por eso, en el mundo de hoy, necesitamos un nuevo paradigma que acepte que para ser eficaces necesitamos de los demás. Necesitamos una especie de pragmatismo con principios, un concepto del que oí hablar alguna vez al secretario general de Naciones Unidas y más recientemente a la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, en un discurso en la Universidad de Georgetown. Y a riesgo de parecer ingenuo, ese paradigma nuevo se basa en una actitud aparentemente sencilla, pero que es algo que necesitamos, eficaz. Se trata de tender puentes, de reconocer las aspiraciones y los miedos del otro, de conectarse políticamente de manera solidaria, buscando ese ángulo insospechado y creativo, capaz de desencadenar las dinámicas que pueden solucionar problemas y acortar distancias. Y lo digo con conocimiento de causa porque por esa vía hemos abordado con éxito desafíos que parecían irresolubles. ¿Quién hace 2 años habría podido imaginar, después de tantas tensiones, tantas desavenencias, que Venezuela y Colombia iban a restablecer plenamente sus relaciones y su amistad de buenos vecinos? ¿Quién pensó que los 2 países con visiones tan diferentes podríamos desplegar concertadamente un esfuerzo diplomático para facilitar el restablecimiento de la normalidad institucional y democrática en Honduras? Tendiendo puentes, todo es posible. Como presidente de Colombia y como anfitrión de esta conferencia, quiero invitarlos a tender puentes, guiados por nuestros principios y buscando siempre la efectividad. Así como el ejemplo de Venezuela y Colombia ilustra bien el poder y la magia de buscar soluciones mediante el respeto por las diferencias, mediante la cooperación y la solidaridad. Hay otros casos que, por el contrario, son ejemplo de todas las frustraciones que genera la falta de concertación y la falta de puentes eficaces entre nosotros. Me refiero a un tema que personalmente me toca el alma. Me refiero a la tragedia de Haití. Observando lo que
ahí ha ocurrido en la última década. Encontramos que cada país coopera a su manera con Haití y coopera según sus propios intereses, creando una especie de cacofonía de buenas intenciones, pero pobres resultados. Además, a toda esa buena voluntad le ha faltado lo más importante: conocer qué quiere y qué necesita realmente el pueblo haitiano. En vez de impulsar agendas propias, debemos acoger como nuestra la de su propio país, la de su propio gobierno, que conoce mejor que ninguno de los aquí presentes las necesidades urgentes de su gente. No podemos llegar a otra próxima cumbre invocando un espíritu hemisférico si no somos capaces antes de contribuir colectivamente a que Haití entre con vigor y por la senda del crecimiento a la superación de la pobreza. Otro ejemplo de las consecuencias de no superar los paradigmas del pasado, de la ausencia de puentes y de creatividad, es el caso de Cuba. El aislamiento, el embargo, la indiferencia, el mirar para el otro lado han demostrado ya su ineficacia. En el mundo de hoy no se justifica ese camino. Es un anacronismo que nos mantiene anclados a una era de Guerra Fría, superada hace ya varias décadas. Así como sería inaceptable otra cita hemisférica con un Haití postrado, también lo sería sin una Cuba presente. No podemos ser indiferentes a un proceso de cambio al interior de Cuba, que es reconocido cada vez más ampliamente, y que además ese cambio debe continuar. Es hora de superar la parálisis a la que lleva la terquedad ideológica y buscar consensos mínimos para que ese proceso de cambio llegue a buen puerto. ¿Para el bien de quién? Pues del pueblo cubano. Y para eso tenemos, nuevamente lo repito, que tender puentes. Otro ejemplo es la situación de América Central, golpeada tan severamente por el crimen organizado que amenaza la estabilidad misma de muchas de esas naciones y de la región. Es la responsabilidad de nosotros, sus vecinos, en especial de sus vecinos más cercanos como México, como Colombia, como Estados Unidos, a quienes nos ha tocado ya recorrer un camino de inmensos sacrificios en la lucha contra el narcotráfico, ofrecer fórmulas que contribuyan a superar esta grave crisis de seguridad. Centroamérica no está sola, No podemos llegar a la próxima cumbre sin las victorias decisivas que anuncien que vamos a liberar a los pueblos centroamericanos de las garras de la violencia. Y permítame mencionar también el caso de mi propio país. Colombia sufre, como todos ustedes saben, un conflicto intolerable de casi medio siglo, el conflicto interno más antiguo del mundo actual, el más antiguo del mundo actual. En los últimos tiempos hemos avanzado como nunca antes en la superación de ese conflicto. Y lo vamos a seguir haciendo, no solo con una firme política de seguridad, sino atendiendo las demás condiciones que han contribuido a mantener ese conflicto vivo. El problema del desarrollo del campo, el desempleo rural, el problema de los desplazados que han sido despojados de sus tierras y el de la
no me temblará la mano para iniciarlo. Por último, entre varios otros temas que hay sobre la mesa y donde vale la pena revisar los paradigmas, hay uno en particular, y hablo de la llamada guerra contra las drogas. Esa misma guerra que declaró el presidente Nixon en el año 1971, y que realmente lleva más de 100 años desde cuando se firmó en 1912 la Convención Internacional del Opio. Hoy, un siglo después, resulta más que oportuno y conveniente hacer un alto en el camino y hacer una evaluación para establecer simplemente dónde estamos y para dónde vamos. A pesar de todos los esfuerzos, inmensos costos, tenemos que reconocerlo, el negocio de las drogas ilícitas sigue pujante. La drogadicción en la inmensa mayoría de los países es un problema grave de salud pública. El narcotráfico continúa siendo el principal financiador de la violencia y del terrorismo. Colombia y muchos otros países de la región creemos que es necesario iniciar una discusión, un análisis sobre este tema que sin prejuicios y sin dogmas contemple los diferentes escenarios y las posibles alternativas para enfrentar este desafío con mayor efectividad. Debe ser una discusión abierta, sin sesgos ideológicos, sin sesgos políticos, una discusión rigurosa, basada en la evidencia, en los hechos, sobre los costos y los beneficios de cualquiera de las alternativas. Y por supuesto, y quiero ser muy claro, esa discusión no puede servir de excusa para dejar de hacer lo que todos sabemos que es indispensable: combatir con toda la firmeza, con toda la contundencia y sin ningún descanso al crimen organizado. Y debe ser una discusión, cómo no, centrada en la gente, en las víctimas de este negocio. Y víctimas son los consumidores, los drogadictos. Víctimas son los que sufren la violencia que el narcotráfico estimula. Víctimas son los millones de presos en las cárceles del mundo. Millones de presos en las cárceles del mundo. Víctimas son los ciudadanos que sufren los efectos de la corrupción. Y por supuesto, víctimas son los muertos, tantos muertos, caídos por causa de este negocio y su combate. Esta cumbre no va a resolver este tema, eso lo doy por hecho, pero puede ser el punto de partida para que se inicie una discusión que llevamos aplazando demasiado tiempo. He hablado del buen momento de la región y de las inmensas posibilidades del hemisferio, pero todos sabemos que aún tenemos grandes desafíos y muchísimos frentes de acción colectiva en los que nos hace mucha falta avanzar. En esta sexta cumbre hemos escogido 5 retos, todos de la mayor importancia, para analizar y encontrar la senda hacia ese trabajo conjunto. Queremos conectar a las Américas para que nuestras naciones sean verdaderas socias en la prosperidad. Esto implica trabajar con el apoyo de las entidades multilaterales para desarrollar programas y proyectos de infraestructura física y de interconexión eléctrica que conecten e integren a las Américas. Esto supone también promover iniciativas conjuntas para ampliar el acceso de nuestras poblaciones a las ventajas de la tecnología y a las ventajas de las comunicaciones. Estamos también hablando de establecer una coordinación adecuada para prevenir y reaccionar frente a los desastres naturales, cada vez más frecuentes y cada vez más devastadores, entre otros por los efectos del cambio climático. Aquí en Colombia, para no ir más lejos, sufrimos y seguimos sufriendo. Mi país está inundado en casi la mitad, hoy, la peor ola invernal de nuestra historia.
con millones de damnificados. Nadie puede negar la realidad del cambio climático y la urgencia de que nos preparemos mejor para enfrentarlo y para mitigar sus efectos. Otro tema fundamental es la seguridad ciudadana, que es percibida por los habitantes de las Américas como uno de los problemas que más los afectan. Es mucho lo que podemos hacer conjuntamente para prevenir y combatir la violencia, la corrupción, la delincuencia organizada. Y Colombia tiene mucho que aportar en esta materia, porque hemos venido acumulando logros y lecciones. Y finalmente, el tema esencial, fundamental, prioritario, de la reducción de la pobreza y de la inequidad, también debe ocupar nuestras deliberaciones. Es destacable que entre el año 2001 y el año 2010 la pobreza de América Latina haya bajado del 44 al 31%. Pero estos avances, por muy importantes que sean, no son suficientes. Todos nuestros esfuerzos, y en esto son muy valiosas las conclusiones del Foro de Actores Sociales que se realizó simultáneamente con esta cumbre, deben destinarse prioritariamente a convertir la prosperidad económica en prosperidad social. Y hablando de prosperidad económica, valga resaltar que esta semana, por primera vez, tuvimos en forma simultánea una cumbre de líderes empresariales del hemisferio, que reunió a las más importantes cabezas del sector privado de las Américas. Fue una cumbre en la que no solo se habló de negocios, de oportunidades y de inversión, sino de cómo hacer que la iniciativa privada sea también un actor central en la generación de empleo y sea también un socio en la eliminación de las desigualdades. Porque de nada nos sirve el crecimiento, de nada sirve la estabilidad macroeconómica o el libre comercio, si todo eso no se traduce en una reducción de las brechas sociales y en más oportunidades de ingreso, en más oportunidades de empleo y en calidad de vida para nuestros pueblos. No olvidemos jamás que esta cumbre no se trata solo de gobiernos o de intereses políticos, se trata de la gente, de gente con necesidades, de gente con urgencias, con carencias, que demandan nuestra acción efectiva y nuestra acción coordinada. Así que aquí tenemos los grandes retos de esta cumbre. Debemos enfrentarlos con vocación americana y con sentido de humanidad, porque solo trabajando de la mano, solo cambiando los paradigmas, podemos construir un mundo mejor para todos. Los invito a que tendamos puentes,